Buenas tardes, amigos. Como dijo un gran filósofo argentino, feliz domingo para todos. Es un día hermoso, un día hermoso. Bueno, espero que lo hayan disfrutado igual que yo. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Se acuerdan? En el video anterior venimos hablando del amparo que interpuso Macame, Madres por el Cannabis Medicinal. Y en el video que estamos analizando eso, que arrancó en el año 2018 y llega ahora a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con muchos planteos muy interesantes, el tiempo pasó y en esos 4 años que median entre esa fecha y hoy, hubo cambios. Yo ya algo hablé de esto, incluso en otros videos que pueden buscar. Básicamente esos cambios se dieron en el plano internacional, muy importante, y siempre tomen en cuenta que no tienen que dividirlo del plano local. Si es en el plano internacional, lo es en el local, en el sentido de que estamos en ese sistema, eso ténganlo presente. Y en el plano estrictamente local también hubo cambios. Estos últimos se refieren, que ya algo hablamos de eso, a la nueva reglamentación de la ley 27350 de uso medicinal del cannabis y sus derivados. Bueno, por ahora dejemos eso de lado. Vamos a los cambios internacionales sobre los cuales me gustaría comentarles algo. No voy a entrar en mucho detalle porque la verdad es un chino, pero sí es importante entender por lo menos qué pasó con el cannabis. Bueno, entonces, lo que se votó en Viena en diciembre 2020, creo que fue, por parte del Consejo Económico Social, que yo ya les conté, es un órgano de los tratados y está compuesto rotativamente por más o menos 52, 53 estados que representan las regiones del planeta y van cambiando. No estaba Argentina, hay que decirlo, pero por supuesto había otros países de América Latina. Bueno, esa reunión fue muy importante porque ahí se trataron temas de la máxima importancia para nuestro asunto canábico. Una de las cosas que se propuso y que finalmente se votó favorablemente fue, vamos a repasar, el cannabis, que quiere decir el cogollo, la resina, el hash, las tinturas y los extractos, están en la lista 1. Y ustedes me dirán, ¿qué es la lista 1? Bueno, estamos hablando de la lista amarilla, la primera convención, la convención única de estupefacientes, que no fue única, hay 2 más, pero donde hace su entrada el sistema internacional, el sistema de fiscalización internacional. Bueno, el cannabis, como tantas otras sustancias y plantas, que si yo ahora voy a buscar ejemplos, vayan al botiquín y seguramente tienen medicamentos de ese que contengan estupefacientes, no quiere decir otra cosa que las sustancias que están en esa lista 1 y 2, que da el régimen jurídico de la sustancia, son estupefacientes. No es que no son, no, sí son. Y eso no me habla en sí de las sustancias, porque hay mucha variante, desde una planta hasta una sustancia sintética. No, lo que me está dando es el régimen de la sustancia. Entonces, el cannabis, recuerden que cuando hablamos de cannabis no hablamos de la planta, sino del cogollo, la resina, el hash, extractos y tinturas. Estaba y sigue estando en la lista 1, sigue siendo un estupefaciente. La diferencia y lo que se votó ahí en Viena y que tuvo una gran importancia es que salió de la lista 4. Ojo, en la lista 4 no estaban ni las tinturas ni los extractos, estaba el cannabis y el hash. Y ustedes me dirán, ¿qué es todo este galimatías? ¿Qué es la lista 4? Bueno, la lista 1, X sustancias, entre las que está el cannabis. Hay más, por supuesto, y seguramente lo han consumido como medicamentos. Les doy ejemplos nada más para que vean el alcance que esto tiene. Por ejemplo, la desomorfina, por ejemplo, el anfetanil, el acetilalfa-metilanfetanilo. ¿Les suena todo eso? Hay otros tantos medicamentos.
el cannabis y su resina, por supuesto, los extractos y las tinturas. Bueno, eso entre otras, para que ustedes se den cuenta de que estamos hablando de los tratados farmacéuticos. El fentanil está acá. Y bueno, y no los quiero seguir aburriendo, porque hay sustancias sintéticas, especialmente opioides, que se utilizan en muchísimos medicamentos. Bueno, la diferencia es que en el momento que se creó el tratado, y todavía hoy, existe la lista 4. Ya saben, la 1 y la 2 están las sustancias, o las plantas, o lo que sea, que está calificado como estupefaciente. En la 3, los preparados, los medicamentos, siempre y cuando tengan en sus componentes uno o más estupefacientes, porque en ese caso sí serán un medicamento, pero claro, sujeto al régimen de las sustancias estupefacientes que llevan. Bueno, y en la 4 es una lista un poco maldita que permite separar de la lista 1 algunas de las sustancias que están ahí y las colocaron acá. ¿Por qué? Porque dijeron que estas sustancias, estos estupefacientes, eran tan susceptibles de tener adicciones fuertes y de ser, podríamos decir así, peligrosos en ese sentido, pero con la diferencia del opio y de todos sus derivados, todos no, pero muchos de sus derivados, que no tienen prácticamente uso médico. Entonces en esa lista 4 vamos a encontrar, por ejemplo, la heroína. Sí, claro, casi no, que yo sepa, no tiene uso médico, no. Pero resulta que ahí había caído el cannabis y la resina, el hash. Entonces, lo que se votó en Viena es que sacar la resina y el cogollo de esa lista y que quede solo la 1. ¿Entienden? Entonces, a pesar de todo, con el régimen anterior, tinturas y extractos, se desarrolló una industria del cannabis de uso medicinal. Sí, pero ahora queda más facilitada porque ahora nos quedó el cogollo y la resina como si fuera el opio. Entonces puede entrar en el canal más adecuadamente de la fabricación de especialidades medicinales, que de eso se trata. Entonces, ese cambio afortunadamente prosperó, eso nos dio una mano grande, pero no se confundan, porque ya lo he escuchado por ahí. No, el cannabis no es más un estupefaciente, no, sí lo es. Y estupefaciente no es una mala palabra, porque si no, piensen, toda la industria farmacéutica y la importancia de esas sustancias y de esos medicamentos, sin los cuales prácticamente no nos podrían ni operar. No, se trata de sustancias que, como dice el sistema de los tratados, lo que se trata es de garantizar dos cosas. Bueno, un poquito fracasaditos en esto. La primera es el uso medicinal de esos estupefacientes y también de los psicotrópicos y de los precursores, como están en el segundo y en el tercer tratado. El fin medicinal, que es el único que admiten, y de garantizar el acceso a esos medicamentos, no obstaculizarlos, especialmente para los países en vía de desarrollo. Acá, bueno, en parte sí y en parte hay faltas. Y el otro fin que tiene es, bueno, luchar, disminuir, minimizar el fenómeno del narcotráfico. Bueno, acá no funcionó, aparentemente. Pero tengan siempre eso presente. No hay un cannabis medicinal, hay fin medicinal, el único admitido por los tratados para usar estas sustancias fiscalizadas. Afortunadamente nos sacaron de la lista 4. Otros cambios propuestos en Viena no prosperaron. Algún día vamos a volver a hablar de eso, ahora solo abuelo de pájaro. Les digo que, por ejemplo, se proponía que el THC, delta 9 tetrahidrocannabinol, que está en la segunda convención, pase a la primera, lista 1, entre otros cambios. Y hay muchos más que no prosperaron, pero en relación a sacar al cannabis y a la resina de la lista 4, afortunadamente prosperó. Bueno, ese es un tema. Y el otro, para terminar, es que yo me quedé pensando mucho en una frase que no es la primera vez que la escucho, pero
esta vez me hizo pensar un poco más. Comentando todo este asunto de la llegada a la corte y demás, escucho por ahí decir que la sociedad no comprende la diferencia entre los estupefacientes y los medicamentos. Me quedé pensando, no sé si la sociedad no comprende, bueno, nosotros la comprendemos empezando por ahí. Bueno, no tenía la persona que dijo eso para preguntarle, ¿vos la comprendés? A ver, ¿cuál es? Pero eso me hizo pensar. Con esto yo sé que hay un viso moralista, el estupefaciente, uy, malo, los medicamentos, qué bueno. No, está lleno de medicamentos con estupefacientes, psicotrópicos y precursores, sí, por supuesto. Eso no es ni malo ni bueno, y muchas veces es bueno por los beneficios médicos que trae. Bien, entonces yo me quedé pensando en esto. Solo para adelantar el tema y antes de despedirme les voy a decir que los medicamentos son un conjunto. ¿Vieron cómo nos enseñaban en la escuela? Conjunto, medicamentos. Y que algunos de esos medicamentos tienen como principio activo estupefacientes, mucho más común de lo que uno cree. Entonces, no son categorías comparables. Hay medicamentos con estupefacientes sin ellos. Esa es no la diferencia. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Estupefaciente porque está en una lista, no tiene ninguna otra connotación moral ni moralista. Bueno, hasta acá llegué, ya vamos a seguir. Los despido y muchas gracias por escuchar. Hasta pronto.